Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Continuamos con nuestro simposio. A continuación vamos a escuchar al profesor Jean-Paul Sarrazán. Jean-Paul es doctor en Sociología y magíster en Migraciones y Relaciones Interétnicas de la Universidad de Poitiers en Francia. Actualmente se desempeña como coordinador del grupo de investigación Religión, Cultura y Sociedad y como profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, acá en Medellín. Hoy nos va a presentar una comunicación titulada Las búsquedas de sentido, análisis de 3 casos de migraciones hacia religiosidades otras. Profesor, gracias por acompañarnos y lo escuchamos. Por permitirme esta experiencia. A ver, bueno. Sí, me imagino que debe ser complicada la organización de estos eventos, son bien complicados, entonces les agradezco de verdad darnos este espacio a todos. Bueno, como habrán visto, no soy filósofo, entonces me perdonarán de antemano. No soy entonces para nada experto en fenomenología ni en hermenéutica desde la filosofía, pero soy cercano relativamente a lo que llamamos en ciencias sociales la fenomenología, cuyos célebres exponentes son dos alemanes, Peter Berger y Thomas Luckmann, ¿no? Tienen un libro que se titula La construcción social de la realidad, por ejemplo, bien famoso en ciencias sociales, insisto, al que me voy a referir más adelante, pero para criticar una parte de su teoría, precisamente. Bueno, también aclarar que lo que va a presentar acá es una reflexión de mi autoría, pero que procede de un trabajo de campo hecho por Germán Zapata, magíster en psicología, integrante de mi grupo. Entonces, lo que les va a presentar no son esos detalles del trabajo de campo de él, que son entrevistas, sino una reflexión, una discusión que yo planteé. Bueno, entonces, actualmente algunos colombianos emprenden búsquedas de religiosidades que difieren de las ofertas cristianas y católicas. Esta presentación busca aportar a la comprensión de las motivaciones de ese tipo de búsquedas, para lo cual se analizan los casos de 3 individuos oriundos de la ciudad de Medellín, quienes en edad adulta han decidido adherir a 3 religiones: el Islam, el Vaishnavismo, que es devotos de Krishna, y el budismo Zen. Más específicamente, se indagó sobre la manera en que estas personas interpretan y experimentan su nueva adhesión religiosa, así como la forma en que este proceso ha influido en sus percepciones, sentimientos, discursos, valores y prácticas. Así pues, no se presenta aquí una enésima descripción de las características del Islam o del Vaishnavismo o del budismo, religiones que en sí mismas son extremadamente complejas, de las que existen numerosas versiones y que además cambian en función de las nuevas civilizaciones y adaptaciones a los medios locales. En cambio, nos centraremos en los rasgos comunes presentes en las narrativas de esos 3 sujetos, correspondencias que existen a pesar de que los individuos no se conocen entre sí y las religiones en cuestión son muy diferentes, obviamente. Entonces, el objetivo es comprender estas motivaciones subjetivas en el marco de un contexto sociocultural más amplio en el cual viven los sujetos. Como veremos, estas personas adhieren a la alteridad religiosa por decisión individual, en contraposición a la identidad religiosa de sus familias y en una búsqueda de sentido para sus propias vidas. Este proceso de individualización, como veremos, se puede relacionar con un aparente déficit de sentido que afectaría las subjetividades modernas. Dicho déficit generaría búsquedas de sentido, conceptos que hacen parte de la teoría de Peter Berger y Thomas Luckmann, que les acabo de mencionar, y que ha sido retomada por muchos otros investigadores a la postre. Sin embargo, nuestro análisis permite cuestionar parcialmente esa teoría, y para ello
recurro al concepto de sobremodernidad propuesto por el antropólogo Marc Augé. Desde esa perspectiva podemos comprender de una manera diferente las búsquedas de sentido de algunos individuos, al mismo tiempo que podemos identificar mejor la pertinencia del concepto de trascendencia trabajado por Charles Taylor, el filósofo. De ese filósofo sí soy más o menos cercano. Bueno, la metodología utilizada fue de corte cualitativo y con un enfoque narrativo. De esta manera se indagó en la realidad social de los sujetos investigados y se analizó la interpretación que ellos hacen de sus vivencias. Se recolectó una gran cantidad de información a través de reconstrucción de relatos de vida, buscando comprender la interpretación que hacen de su pasado y particularmente de su actual adhesión religiosa. En cuanto a los participantes, entonces se incluyó un miembro de la comunidad de devotos de Krishna, quien se hace llamar Ananda, voy a usar ese nombre más adelante, uno de la comunidad islámica de Colombia, quien se hace llamar Yusuf, y uno de la comunidad budista Zen, Montaña del Silencio, que se hace llamar Sanriki. Estos grupos religiosos fueron elegidos debido a que representan alternativas espirituales que se diferencian significativamente de las creencias religiosas mayoritarias en la ciudad y en el país. Los tres, como se ve, desde que adhieren a sus actuales religiosidades, adoptaron nombres distintos a sus nombres oficiales, lo cual da cuenta de una nueva identidad, hecho que relacionaremos en este análisis. Pues no entraré en esos detalles del trabajo de campo, paso directamente a mi análisis, a mi discusión, por límites de tiempo. Entonces, al autodefinirse como musulmanes, devotos de Krishna o budistas, nuestros interlocutores han pretendido diferenciarse categóricamente del grupo mayoritario del cual son originarios. Se afirman como críticos de la cultura en la que viven, se separan del catolicismo y más específicamente expresan su descontento respecto a la vida que llevan. De acuerdo con los relatos citados digamos, en toda esta parte de trabajo de campo que vimos, en sus vidas había un vacío espiritual. O vivían en un medio cultural donde no había respuestas. Esas son literales sus palabras. Sobre esta base, los sujetos realizan una comparación explícita entre lo que ellos llaman cultura occidental y las espiritualidades alternativas a las que decidieron adherir, valorando positivamente estas últimas. Este proceso de reflexión crítica y autoevaluación puede ser entendido como una tendencia contracultural o de resistencia a la cultura hegemónica. Hay una tendencia colectiva a buscar una vía diferente. En los tres recorridos se observa esa idea. Sin embargo, aunque el resultado particular en estos casos es la adhesión a un grupo religioso minoritario que ciertamente propone algunas creencias y prácticas diferentes a las de la cultura mayoritaria, también es necesario reconocer que el ser un individuo crítico y en busca de alternativas es una tendencia ampliamente difundida y característica de la modernidad tardía. Los sujetos a quienes se refiere esta investigación acceden por su voluntad y según sus propios criterios a la alteridad cultural, a la vez que se desvinculan de la institución religiosa de sus ancestros. Ese ideal moderno de autonomía, cito a un autor que analiza este tipo de fenómenos, está cada vez más presente como una manera de defender las decisiones individuales por encima de las imposiciones institucionales. Este fenómeno de emancipación individual que lleva al sujeto a privilegiar aquello que corresponda con sus gustos, necesidades, intereses, es parte de lo que en sociología entendemos como el proceso de individualización. Sin embargo, la individualización que tiene lugar paralelamente en estos casos también tiene una contracara, digamos, poco conocida. Como Bauman, un sociólogo, quizás han oído hablar, permite inferir, la modernización recientemente se acompaña de un proceso de desregulación de los ámbitos de la intimidad personal. La libertad individual deviene, en muchos casos, desorientación y responsabilidad angustiante por el éxito o el fracaso personal. Paradójicamente, la libertad que permite el acceso a diversas religiones es también parte de un sistema cultural de individualización y desinstitucionalización
que genera en los sujetos el deseo o la necesidad de encontrar orientación espiritual para su vida personal. La existencia de una pluralidad de sentidos, de fuentes de sentido, religiosas o de otro tipo, aunada a los procesos de individualización y de ruptura con los marcos culturales tradicionales, generan incertidumbre en los sujetos, quienes ya no están del todo seguros respecto a su elección de dichas fuentes de sentido. En la cultura contemporánea no existe lo que Taylor llama un marco referencial estable y definitivo. Esta idea es trabajada más a fondo por este autor en el libro A Secular Age, en donde plantea que vivimos en una era secular que no brinda a todos los individuos la certeza de encontrar un marco referencial que proporcione un sentido más allá de la racionalidad instrumental, la contingencia y la precariedad propias del contexto sociocultural moderno. La adhesión a estas religiones otras brindaría a los individuos la posibilidad de lo que Taylor entiende como el paso de un marco inmanente a uno trascendente. El marco inmanente es el discurso dominante en la modernidad desde la Ilustración. Este marco plantea que no hay nada más allá de las relaciones de causalidad dentro de un orden natural. Este es el discurso de la ciencia o de las instituciones estatales, dos de los pilares del proyecto moderno y secular. Sin embargo, en las sociedades modernas nunca ha dejado de existir la búsqueda de trascendencia, según el propio Taylor. Aunque la vida práctica y el contexto de productividad económica parecen dar sentido a la acción de los sujetos la mayor parte del tiempo y especialmente en su cotidianidad laboral, el espectro del sinsentido, como él dice, ronda a muchos sujetos en sus otras facetas vitales. Tal déficit de sentido impide alcanzar el sentimiento subjetivo de lo que el autor llama plenitud con respecto a la vida personal. Puesto que no se llega a esa plenitud, a ese sentimiento permanente de vivir una vida plena y llena de sentido, los individuos sienten un cierto malestar e intranquilidad. Y esas son las palabras que citan los mismos sujetos del estudio. Los casos que hemos analizado en esta investigación son ejemplos de individuos que buscan darle un sentido a sus vidas más allá de la racionalidad instrumental y del marco inmanente, buscando un marco trascendente, es lo que propongo, aunque vivan en una era secular y estén perfectamente adaptados a ello. Según la teoría sociológica clásica, la modernidad se basa en una diferenciación autónoma de las esferas seculares y religiosas, resultado de procesos históricos como la Reforma Protestante, el surgimiento de los estados modernos, el capitalismo y la revolución científica. Sin embargo, dicha diferenciación no ha generado, como lo planteaban las antiguas teorías sociológicas, una tendencia a la disminución del hecho religioso. Una era secular no debe confundirse con una era en la que las religiones no tienen importancia. Por el contrario, las religiones tradicionales hoy se convierten en lo que una autora llama depósitos de sentido, reservorios de símbolos y de valores relativamente estables a los cuales los individuos en América Latina están recurriendo de manera individualizada y según sus necesidades. En efecto, como vimos, los sujetos que participaron en este estudio expresan que al llegar a su religión actual, Islam, budismo, encontraron algo que les permitió sentirse mejor. La opción de un marco de trascendencia se explicaría, siguiendo a Taylor, porque el marco de inmanencia no proporciona a los sujetos esa sensación de plenitud. Esto probablemente corresponda al sentimiento que Ananda, uno de los entrevistados, expresa al decir que uno está más autosatisfecho al seguir un modelo de bondad. Esas son sus palabras. En palabras de Sanriki, otro de ellos, es necesario encontrar lo que es serio, lo que es profundo, lo que es vital. La trascendencia proporciona un principio unificador que parece manifestarse en la narrativa de Yusuf, otro, cuando él habla de aquello que organizó totalmente mi vida. Lo que estas religiones proporcionarían a estos individuos es un marco de sentido trascendental, es decir, un sentido que no es banal, difuso y confuso ni cambiante, y además un sentido que le da importancia y un alto valor a sus experiencias vitales.
Para individuos como los participantes en esta investigación, la simple obtención de dinero o el principio de maximización de los beneficios no basta para encontrarle pleno sentido a sus vidas. Hay una inconformidad que motiva la búsqueda espiritual, y así lo llaman ellos mismos. Quedaría entonces la pregunta respecto a las razones por las cuales la religión católica no logró llenar aquel vacío, o por qué los individuos no recurren a ella para llenarlo. El catolicismo, como hemos visto, es representado negativamente como una religión impuesta, imposición que no corresponde con el imperativo de independencia y autonomía que revisamos anteriormente en el sujeto moderno. Por otro lado, la adhesión a una religión otra, que corresponde a un grupo minoritario, permite a los individuos cumplir con el ideal moderno de construcción de una identidad particular e independiente de la identidad familiar. Así, tanto por su pertenencia a un grupo minoritario, como por el contenido religioso que difiere de los discursos más ampliamente difundidos, los individuos logran diferenciarse de la gente del común, es una expresión de ello, y sentir así que están al mando de su propia identidad y de su realización personal. ¿Paramos un momento? Discusión bella. Bien, ¿tal ya? Ya. Sí, entonces decía, esto les permite sentir que están construyendo una identidad propia y que están contribuyendo a su realización personal. Recordemos que para la modernidad liberal, el yo debe reclamar su libertad para elegir. Como manifestó Sanriqui, refiriéndose a su elección espiritual, yo no soy un hombre de buscar apoyo social, ni a buscar respaldo familiar, al contrario, yo siento que he renunciado, además porque me parecen muy pesados los ambientes sociales y familiares tradicionales. En el contexto colombiano, ser católico no suele ser percibido como una elección libre y consciente del sujeto, sino todo lo contrario. Por supuesto, también cabe preguntarse si la decisión de adherir a estas religiones otras es un acto puramente contrahegemónico e individual. Ciertamente es un acto en contra de la norma social tradicional y en contra del ideal de la Iglesia Católica, pero vivimos un momento en el que la posición liberal, particularmente la que valora altamente la libertad individual, se convierte progresivamente en la hegemonía cultural. Pasamos de una modernidad sólida a una líquida, para ponerlo en términos de Bauman, lo cual implica una tendencia a las búsquedas individuales de acuerdo a los deseos personales. Se trata de la individualización del deseo. ¿Cuántos colegios había acá? La individualización del deseo, es decir, la idea según la cual los deseos de los individuos serían independientes de las estructuras socioculturales en las que se criaron, libres de toda coerción o influencia social. Ya Durkheim había notado que el ideal de un individuo libre tomaba tanto valor en la modernidad que llegaría a ser sagrado. Ese yo libre e independiente, lo advirtió el célebre sociólogo, es no obstante una construcción propiamente social. Todas las consecuencias de este proceso de individualización, sin embargo, no fueron completamente anticipadas por este autor. Ya hoy sabemos que una de esas consecuencias es el gran peso que recae sobre los hombros de los individuos, quienes tienen toda la responsabilidad de construirse, de encontrar su verdad y su moral. La sociedad supuestamente secularizada, cito, es una sociedad psíquicamente agotadora para los individuos, en la que nada los socorre ni los apoya frente a la cuestión que les es de vuelta permanente de todas partes. ¿Qué hacer de mi vida cuando estoy solo para decidirla? Una cita de Marcel Gauchet. Algunas personas recurren a las religiones otras ante aquella situación agotadora. Paradójicamente, una de las consecuencias de la modernidad,
que pretendía emanciparse de la religión es la producción de individuos en busca de grupos religiosos que suplan las necesidades que la misma modernidad ha creado. Cuanta más individualización, mayor es el interés potencial por religiones supuestamente provenientes de, cito otra vez a Gaucher, tiempos en los que se sabía qué hacer con esa temible incertidumbre que nos atraviesa. Por eso, hay excelentes razones para que los hombres posteriores a la religión tengan la tentación de convertirse en todos los sentidos. Vemos que los individuos, por muy modernos que sean y por muy bien adaptados que estén a la racionalidad instrumental de un marco inmanente, revaloran o valoran positivamente las religiones que podrían poner fin a aquellas incertidumbres. Ahora, de acuerdo con Berger y Luckmann, los de la fenomenología en las ciencias sociales, el pluralismo moderno genera incertidumbre, desorientación e inseguridad, ya que, cito, conduce a la relativización total de los sistemas de valores y esquemas de interpretación. La anterior afirmación me parece problemática, puesto que implicaría que no hay valores o esquemas de interpretación que la mayoría de individuos posee y con los cuales conducen sus vidas la mayor parte del tiempo, especialmente en la ejecución de tareas prácticas de la cotidianidad. Según dichos autores, tal relativización total en realidad no ocurre gracias a que, cito, hay instituciones, subculturas y comunidades de convicción que transmiten valores trascendentes y reservas de sentido, y que los integran y sustentan en relaciones sociales y comunidades de vida concretas. Entonces, este aspecto de la teoría, con ella estoy de acuerdo. Sin embargo, hay una parte que voy a cuestionar más adelante. Las comunidades religiosas a las que adhieren los participantes de esta investigación son espacios sociales en donde se definen valores y objetivos de manera aparentemente estable, ya que se basarían en tradiciones milenarias, como se suele decir. La comunidad budista, Vaishnava o musulmana representan lo que los autores llaman, Berger y Luckmann llaman, comunidades de convicción, donde efectivamente se transmiten significados y valores trascendentes. Para ponerlo en términos de algunos de los entrevistados, lo que es serio, lo que es profundo, lo que es vital. Y ello lo hacen mediante vínculos sociales concretos en comunidades de vida. Ahora bien, si hablamos de vacíos de la modernidad, lo cual es expresado localmente con frases como vacío espiritual o déficit espiritual, es importante aclarar que probablemente no se trata de una ausencia de sentidos. No hay tal déficit del que hablan Berger y Luckmann. Ellos categorizan esas pequeñas comunidades religiosas como la musulmana, etcétera, como comunidades, como islas de sentido a las que se accede voluntariamente. Pero esta expresión también podría llevar a un equívoco. Me pregunto, ¿por fuera de esas islas no habría espacios de sentido para los sujetos? En este punto, la teoría de Berger y Luckmann, replicada, reproducida, es decir, que ha hecho una importante escuela en ciencias sociales, influyendo considerablemente en análisis contemporáneos de la religiosidad, puede ser complementada con la teoría de Marc Augé, antropólogo que les mencioné antes. Para este autor, la contemporaneidad no es una posmodernidad, sino una sobremodernidad. Una modernidad que pone a disposición de los consumidores una oferta sobreabundante de información, de sentidos y experiencias. La modernidad contemporánea podríamos concebirla como un mare magnum repleto de sentidos distintos y de información heterogénea y cambiante. Así pues, nuestro contexto actual no se caracterizaría por sus carencias o déficit de sentido, sino por sus excesos de sentido. La sobreabundancia en la oferta cultural no se debe tanto al pluralismo, que es parte de la teoría sociológica más vigente actualmente,
sino a una lógica inherente al capitalismo tardío que invade diferentes esferas de la vida social. Tres figuras del exceso caracterizan la sobremodernidad: la sobreabundancia de acontecimientos, la superabundancia espacial y la individualización de las referencias. En una sociedad en que lo cultural deviene también una mercancía, la oferta de sentidos, discursos, creencias, sacralidades se multiplica ad infinitum. Asimismo, explica Oyer, la modernidad produce no lugares. Él es conocido por un libro que se titula así, Los no lugares. Espacios cambiantes e impersonales que, por más numerosos y excitantes que sean, no permiten la construcción intersubjetiva y duradera de sentido y de identidad. Un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni de construcción de relaciones estables, ni como un espacio con raíces históricas. Ese es un no lugar. Son lugares de paso, como los centros comerciales, las galerías de arte, los gimnasios, los escenarios deportivos, etcétera, que no hacen más que multiplicarse en Colombia también bajo el proceso de modernización. La sobremodernidad es un mundo que se corresponde con la individualidad solitaria, lo provisional, lo efímero. Ciertas comunidades religiosas representarían para los sujetos, como es el caso de lo que nos expresaron en esta investigación, verdaderos lugares, en el sentido que lo entiende Oyer. Espacios en donde los individuos encuentran aquello que buscan, no el sentido en general, sino un tipo de construcción de sentido en particular. El retorno al lugar es el recurso de aquel que frecuenta los no lugares. Es decir, entre más frecuentamos no lugares, más se valorizan los lugares. Los no lugares no permiten estructurar sentidos estables, duraderos, con significación más allá del momento pasajero. El lugar de una comunidad religiosa sí permite lo anterior, estableciendo no solo una identidad y una normatividad, sino un marco referencial estable, que pervive y se destaca más allá de la variabilidad del mercado y sus innumerables ofertas de sentido. Volviendo al concepto de trascendencia de Taylor, la comunidad religiosa ofrece un sentido que trasciende lo efímero, lo variable, lo relativo, pone fin a la confusión de esa oferta capitalista. La búsqueda de sentidos no ocurriría entonces por ausencia de los mismos, sino por ausencia de un marco referencial trascendente, es decir, un marco que esté más allá de los cambios y de la multiplicidad. Los sujetos no necesariamente buscan trascendencias expandidas, es decir, trascendencias sobrenaturales, pero sí buscan trascendencias que les permitan darle sentido estable a sus vidas. Muy de tiempo, no sé, ya para concluir. Bueno, sí, sí, para que nos quede tiempo. Bueno, cada uno de los casos referidos acá ejemplifica el fenómeno de lo que llamamos la religión a la carta, a su vez inseparable del proceso de diversificación de oferta religiosa disponible a los individuos. Tienes 8 minutos. Okay. Este tipo de procesos individuales contribuye a comprender el paradójico fenómeno de la supervivencia de lo religioso en el seno de un mundo sin religión. Pero es importante señalar que esta vitalidad de lo religioso existe en condiciones particulares. Muchas iglesias, especialmente en Occidente, tienden a vaciarse, pero se accede a otras religiosidades de manera individualizada y en función de intereses personales. Es así como las nuevas adscripciones religiosas ocurren como parte de un recorrido que se vive por sí y para sí. Los comportamientos de los sujetos que participaron en este estudio Perdimos el audio, perdón. no hay en realidad un déficit de sentido en la modernidad, sino un exceso.
El mercado de símbolos y discursos, incluyendo las ofertas no religiosas, es muy amplio, dinámico y diverso. Su pluralidad genera confusión e inestabilidad en los sujetos. Lo que se busca entonces es un orden normativo trascendente, es decir, uno que esté más allá del mercado, de la subjetividad, de la contingencia, de lo efímero y de lo particular. Un marco referencial que permita romper con la incertidumbre y otorgar sentido al mundo y la vida personal de una manera definitivamente clara y estable. Este marco trascendente no es incompatible con el marco inmanente. Ambos coexisten y toman predominancia en distintos aspectos de la vida del sujeto. Muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias, Jean-Paul, por tu presentación. Vamos a tener algunos minutos para interactuar contigo si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y quienes están en el chat también pueden levantar su mano para que los tengamos en cuenta. Bueno, yo voy a aprovechar de pronto para hacer algún comentario un poco improvisado, porque no lo he podido como elaborar suficientemente, me disculpo, pero bueno, intento hacerlo acá. Tengo como varios comentarios y me pareció mejor dicho, me surgieron como muchas, bueno, me pareció muy interesante la propuesta de Max Oye, digamos, frente a lo que habías presentado antes de Luhmann y del otro autor, y me quedé pensando en dos asuntos. Bueno, y estaba pensando, por supuesto, cómo relacionar lo que te estás diciendo con lo que hemos venido discutiendo estos días. Entonces tengo básicamente una pregunta y algún comentario. Entonces mi pregunta sería si esta búsqueda de sentido la calificas tú como un fenómeno más histórico, descrito, digamos, antropológicamente, que tú quieres conocer de manera particular, pero finalmente como un fenómeno histórico, o si no podría ser pensado como un fenómeno estructural, si uno podría, aquí ya haciendo filosofía, como pensar que toda persona quiere llevar una vida con sentido y que ese proceso de rechazar lo propio, buscar lo ajeno, de hacer de lo ajeno algo propio y de hacer de lo ajeno la identidad de uno mismo y de convertirse entonces en el otro frente a una sociedad mayoritaria, no sería, digamos, como un elemento más estructural de toda vida humana. Por supuesto, siempre queremos encontrar estructuras, pero me quedé pensando eso, ¿cómo ves tú como antropólogo este asunto? ¿Estamos hablando de un fenómeno histórico de esta sociedad en particular o de la civilización moderna en general, o sea, hasta autores también europeos para tratar de un país de América Latina, o estamos ante un fenómeno más estructural? No sé, ¿cómo verías eso? Pues yo sí lo entiendo como un fenómeno histórico. Sin embargo, no me atrevería a decir que no es algo que podríamos encontrar en otros momentos históricos, en otras culturas o sociedades. Pero es, la búsqueda de sentido y la búsqueda de identidad me parece que, además de que van juntos en las narrativas de estos sujetos, creo que es útil ponerlas en la misma discusión en este momento porque para responder a tu pregunta sobre las búsquedas de sentido, recurro a una reflexión que he tenido respecto a las búsquedas de identidad. Y pues la identidad o la identificación sí se considera desde la antropología como algo universal. Sí. Es el proceso mismo por el cual se nombran las cosas y las personas. Pero el hecho de que un sujeto se diga, o sea, tenga una narrativa en donde dice, estoy buscando mi propia identidad, eso
claramente es un producto de la modernidad tardía. ¿Sí? No lo hemos encontrado en otras partes. El sujeto adquiere identidad, digamos, de manera universal, lo puede adquirir pues, en el proceso de socialización, pero que se diga, estoy en una búsqueda de identidad, eso es muy raro, eso es muy particular, creo yo. Ciertamente no se encuentra en otras sociedades, por lo que no se puede universalizar. Entonces, de pronto lo mismo se puede decir a propósito de las búsquedas de sentido. O sea, todos los sujetos, que supondría yo, pero eso es una cuestión más de pronto de la filosofía y de la psicología, de la etología incluso, pues buscan darle sentido, ¿no? Le dan sentido al mundo, creo que los animales también, ¿no? Buscan entender, interpretan, pero esto de decir estoy buscándole sentido a mi vida, eso parece bien particular también de los sujetos modernos tardíos, de la humanidad tardía. Entonces sí, con eso contestaría. Muchas gracias. Por favor. Adelante, Natalia. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo también pensándolo desde pues, experiencias migrantes, ¿no? Incluso personales mías. Estaba pensando como, me sorprendió que hablaste de pertenencia y no sé si es algo que apareció en las entrevistas que hiciste, en los materiales que recogiste o no, pero me llamó la atención que nunca hablaste de comunidad. Y lo digo porque pues cuando hablamos de religión, claro, lo podemos entender como una ideología, ¿no? Como la pertenencia a una ideología, tener una creencia, darle un sentido a la vida. Pero también la religión tiene el sentido de religio, ¿no? De unirme en una comunidad, sobre todo si pensamos las primeras comunidades cristianas, ¿no? Les llamamos comunidades cristianas, ¿no? Entonces me sorprende como que en tu relato se oye mucho la voz de una individualidad moderna, ¿no? De yo busco el sentido de mi vida, yo no me identifico con mi cultura, con la ideología en la que crecí y busco otra alternativa, pero no oigo el otro lado, que es qué pasa cuando doy ese salto, pues pertenezco a otra comunidad. Entonces me llamó la atención, yo no sé si eso no aparecía en los relatos de estas personas, pero para mí también me parece que estas búsquedas de otra comunidad o esta búsqueda de otro sentido de la vida también es una forma de salir de la soledad moderna. Es decir, si tú te conviertes en Hare Krishna, estás en una sociedad mucho más chiquita y mucho más unida que si eres un cristiano que no practica su religión, como es la mayoría de los cristianos o de los católicos que encontramos hoy en día en una ciudad en América Latina como pues debe ser Medellín, ¿no? Entonces me pregunto si eso no apareció en los relatos que te hacían esas personas o si no te llamó la atención, si no hiciste las preguntas en ese sentido, pero como que para mí también sería interesante ver si no hay también una búsqueda de una comunidad que se pierde en la modernidad, porque vivimos una vida cada día más aislada, más fraccionada, ¿no? No sé, ¿apareció eso, no apareció? ¿Crees que fue por tu manera de preguntar o cómo lo viste? Sí, no. Pues primero que todo recordar que yo no hice las preguntas, no conduje yo me basé en el material que recopilaron los integrantes del grupo. Pero pues conozco las entrevistas y sí sale la palabra comunidad, de hecho sí la mencioné por ahí, sí aparece. Y efectivamente es evocada como una de las razones por las cuales los individuos valoran esta conversión, esta nueva adhesión, porque están en una comunidad. Entonces, de acuerdo con eso. Sin embargo, Berger y Luckmann, por ejemplo, a los que les acaba de dar palo, tienen una distinción muy válida, o sea, les doy palo no para desechar completamente, por supuesto, los autores, que es la distinción entre comunidad de vida y comunidad de sentido. Entonces, lo que explican desde la teoría sociológica, y me parece que es cierto, y que observamos en América Latina, es que la comunidad de sentido cada vez se desvincula más de una comunidad de vida. La comunidad de vida es como la comunidad de las relaciones interpersonales directas, o sea, con quienes uno come, vive, ¿no? Interactúa como materialmente con sus cuerpos. Y la comunidad de sentido es todos aquellos otros con los que se comparten ideas, pero no necesariamente se comparten espacios reales de vida.
Y entonces, yo sí creo que la manera de entender la valoración de estas nuevas religiosidades, de estas nuevas adhesiones, en términos de que lo que están proporcionando es comunidad, aunque es cierta, no es suficiente. Y de hecho es la teoría y sí, el modelo explicativo más frecuente en la sociología. Es decir, por ejemplo, los pentecostales en América Latina han crecido muchísimo en los últimos 30 años y casi siempre se explica como que justamente la gente desarraigada, sola, etcétera, pues encuentra allí comunidades de afecto incluso, ¿no? No solo de sentido, sino de afecto y de ayuda y de personas con quienes interactuar muy directamente. Entonces eso explica, pero no explica del todo el atractivo de estas comunidades. Y esto es como lo que yo quería aportar aquí, es como sí, como mi aporte a las ciencias sociales es visibilizar más ese lado del aporte de sentido a un sujeto que no deja de ser moderno y no deja de ser individualista. Y eso se observa, entonces es una ambivalencia que tiene el sujeto moderno, que queremos todos libertad individual, pero tampoco estar tan solos, ¿no? Entonces siempre estamos como en un ir y venir entre esos dos polos, pero en un momento dado, en el momento en que tomamos la foto etnográfica, ¿sí? la foto de una sociedad en un momento dado, o de un grupo y de unos recorridos individuales, vemos que ellos están súper contentos en una comunidad, ¿sí? Y están súper integrados, es la comunidad del amor, todos se aman. Pero un estudio un poquito más largo, ¿sí? Más allá de la foto, o sea, longitudinal, que llaman, en 5 o 10 años, muestra que la permanencia en esas comunidades no es muy larga tampoco. Entonces ahí vuelve a salir otra vez esa individualización. Entonces, por eso, de hecho, usamos más el concepto de migrante para entender a estos sujetos, pero pues no migrante que atraviesa fronteras y todos estos temas tan a la moda, sino migrante que pasa de una religiosidad o una espiritualidad a otra, ¿no? Y por eso yo me he centrado en el sujeto, porque por ejemplo, uno no encuentra nada en común entre el budismo zen y el chamanismo amazónico. Y sin embargo, yo he seguido los recorridos no estas personas, pero mis trabajos de campo han sido sobre estos sujetos que acceden a las espiritualidades otras, por eso me permití opinar sobre este trabajo de campo. Y ellos están en una búsqueda permanente, o sea, pasan de la toma de yagé, no sé si saben todos, o de ayahuasca para los de otros países, a la meditación zen y luego al yoga y luego al budismo tibetano, entre otras cosas, que es súper distinto al budismo zen, etc. Entonces, lo que uno encuentra es que efectivamente encuentran comunidad y encuentran sentido, pero eso rápidamente cambia, rápidamente migran y entonces vuelven a quedar como supuestamente perdidos, supuestamente individualizados para pasar a otra comunidad, ¿no? Comunidad en donde se sienten otra vez súper unidos, ¿no? Las tomas de yagé que yo estudié mucho son un ejemplo perfecto de eso. Es como todos nos amamos durante una noche, pero al día siguiente algunos, 2 o 3 de los 20 de pronto guardan relación, pero guardan relación por Facebook. Y después uno le cuenta, ay, mira, que voy a ir a una meditación, ¿quieres acompañarme? Y de pronto van los 2. Y allá se encuentran con otros 20, comunidad de amor, que se disuelve al día siguiente, o a los 6 meses, o a los 2 años, o a los 10 años, pero eso no es nada en términos de una tradición religiosa tal como veníamos acostumbrados a pensar en la premodernidad. Pero entonces, ¿por qué no pensando también en una lógica de consumo? ¿Por qué claro. consumiendo religiones? ¿Por Exacto. qué consumo relaciones amorosas? Sí, también. ¿No? Exacto. Entonces, en medio de ese consumismo es donde entra esta hipótesis de la trascendencia, como la necesidad de encontrar algo trascendente que por fin como que no cambie tanto, que se manifiesta en ciertos sujetos. Una pregunta que yo no puedo responder es, ¿por qué ciertos sujetos necesitan más de estas comunidades de sentido específicas que otros? ¿No?
O sea, porque algunos le jalan más a la espiritualidad que otros que dicen, toda esa religión, la espiritualidad, el yoga y todas esas cosas son pendejadas que no me interesan. Eso es entender por qué son sujetos que son a veces hermanos o de la misma familia y vienen del mismo edificio, unos tienden a comunidades más estables que otros. Eso es una pregunta que no puedo. Bueno, a ver si logramos una última pregunta antes de hacer un breve receso. Adelante, Fabio. Muchas gracias. A mí me gusta mucho la obra de Charles Taylor, especialmente las fuentes del yo en ser, ¿no? Sí. Y también Secular Age, que citaste, ¿no? Y otras obras también. Yo pienso que desde su Hegel, su gran libro sobre Hegel, su interpretación sobre la economía del espíritu y también la ciencia biológica, desde este libro hay una especie de diagnóstico, una tentativa de hacer una especie de diagnóstico de la sociedad contemporánea. Después es más claro en las fuentes del yo, en la era secularizada, secular age, es todavía más claro para mí. Pero estaba aquí pensando, no sé si hay espacio para preguntar sobre algo más que podemos decir sobre ese diagnóstico, porque a mí me parece que estamos hablando de una sociedad occidental, capitalista, con sus modelos democráticos, pero no hablamos, por ejemplo, en las comunidades que sufrieron mucha violencia, que sufren genocidio hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podemos hablar de genocidio en Oman, en Brasil, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso? No es lo mismo. Hay algo de una violencia que se pone en cuestión. Nosotros, me parece que cuando hablamos somente de eso, nos olvidamos de una violencia muy concreta en Brasil, por ejemplo, eso que en América Latina, ¿no? Que parece decir más sobre las comunidades de las religiones ancestrales, no sé qué te parece de eso. Y queda como una cuestión, yo sé muy bien que no es un problema, pero ¿cómo pasa la violencia? No hablaste de violencia. Sí, las personas, porque están acá y tienen la oportunidad de escoger una religión u otra, porque en un sistema democrático, capitalista, pueden hacerlo, pero ¿y los pueblos que sufrieron violencia? Si vamos a hablar con los Yanomamis, por ejemplo, es más difícil porque ellos tienen como quedan más cerrados, ¿no? Para mí, por ejemplo, es más fácil, pero porque son más abiertos así, digo, desde mi punto de vista en Brasil, ¿no? Pero hay algo que ocurre siempre, que es la violencia. ¿Cómo pensar eso? A partir del sistema de Charles Taylor, claro, es canadiense, para él y su sistema, entonces en el Canadá, las comunidades occidentales, ¿no? Francesa, inglesa, serven muy bien para pensar algunas cosas, pero otras de nuestra realidad y de esta violencia, no veo eso. Yo sé muy bien que no es tu cuestión, pero aquí de pensar en eso. Sí, no, es muy válida la pregunta, pero sí, efectivamente no he integrado yo la cuestión de la violencia en estas reflexiones. Entonces, queda es como la pregunta abierta, la tarea de pensarlo. Yo lo único que he podido pensar a propósito de estos pueblos marginalizados y violentados, como los indígenas, pero ya es una investigación que no está pues en esto que estoy presentando de estos tres sujetos, sino más en mi trabajo doctoral, en donde trabajé las tomas de Yagé, que involucran la participación de indígenas. Y claro, en ese momento se me preguntó mucho cuáles, o sea, Colombia, o sea, en Francia, ¿no? Como dicen, todo lo que sabemos de Colombia es violencia, y usted nos viene a hablar de sujetos que están en búsqueda de sentido, ¿no? Y me tocó constantemente sustentar que efectivamente en Colombia, en las clases medias y altas, tenemos esta realidad que es comprensible bajo estos marcos teóricos, y yo lo sigo sosteniendo.
y que somos unas sociedades tan divididas justamente que parecemos mundos aparte, ¿no? Dentro de una misma ciudad hay un multiculturalismo no pluriétnico, sino de las diferencias de pensamiento enormes que hay entre nosotros, y aquí la iguana que queda a 3 cuadras de personas que para nada están en estas lógicas de búsquedas de sentido y búsquedas de identidad, sino que están en lógicas de violencia, ¿no? De pobreza, etcétera, etcétera. Pero entonces están estas dos realidades, y el hecho de que una exista no niega que podamos entender la otra. Entonces yo me concentré en ese sujeto moderno que sigue tendencias transnacionales muy dominadas por el norte global. Pero ahí participan en las tomas de viaje, participan los indígenas. Y una cosa que puedo decir a propósito de los indígenas es notar cómo justamente la violencia en el campo en Colombia ha llevado a los indígenas a presentarse, a tratar de sobrevivir en las ciudades, y algunos de ellos, uno de sus formas de supervivencia es justamente presentarse como maestros espirituales, ¿sí? Entonces, estos maestros espirituales a los que acceden los de clase alta citadinos en tomas de yagé o en retiros espirituales, pues proceden de esos medios violentos y llegan a una nueva forma de violencia, que yo llamaría una especie de violencia epistémica, porque casi que se les obliga a ser maestros espirituales, ¿no? Se les obliga a decir unos discursos que a los citadinos les gustan, para vender, para sobrevivir, como el indígena. Pues una metáfora de esto es el indígena que se pone a hacer artesanías y dice que esas artesanías son de su cultura milenaria, pero en realidad las hace porque esas son las que se venden, ¿sí? Porque necesita sobrevivir. Así mismo pasa con las tomas de ayahuasca y las cuestiones espirituales. Hay una violencia también ahora, una violencia suave, digamos, de el sujeto indígena que migró por violencia y a su vez encuentra aquí que tiene que cambiar su cultura o su discurso para presentarse atractivo a los consumidores de sentidos y de espiritualidades de mayor poder adquisitivo. Esa es solo una de las reflexiones, pero no creo que bueno, ya nos toca dejar aquí. Muchísimas gracias. Bueno,